en macroeconomía, desarrollo económico y políticas públicas. Ha sido consultor de organismos multilaterales, alto funcionario en organizaciones reguladoras y directores independientes en diversas compañías. Actualmente es director del Banco Central de Reserva del Perú. Bien, con este preámbulo y agradeciendo la presencia de todos ustedes y asimismo comunicarles que esto se está transmitiendo por el Fanspace del capítulo de Ingeniería de Minas y también SIC TV de Colegio de Ingenieros del Perú. Bien, voy a darle pase a Elmer Cuba para que nos pueda, se pueda explayar, nos pueda direccionar, dar sus puntos de vista y la experiencia que tiene respecto a cómo está el sector minero desde un punto de vista de aliado estratégico para la reactivación de la economía peruana. Elmer, bienvenido y gracias. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Vamos a compartir unas cuantas ideas sobre el tema económico, en particular, con particular énfasis en la parte minera peruana. Si me ayuda con la presentación, por favor. Bueno, mientras me ayudan a subir la presentación, quería contarles que estamos viviendo una recesión mundial, ya llamada la recesión de la cuarentena, Lockdown Recession, que claramente va a ser la más grande en la historia del capitalismo moderno después de la gran recesión de los años 30, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es tan fuerte la caída? Porque es sincronizada. Simultáneamente, en los mismos meses, hay una recesión en los países más grandes del planeta, en los G10, más China, ¿no? Entonces, eso hace que las cifras sean colosales y los bancos centrales de todo el mundo y los ministerios de Hacienda de todo el mundo están respondiendo con lo que tienen. Los países desarrollados, los G10, tienen pues bancos centrales muy poderosos y monedas de curso legal, sea yenes, sean euros, libras esterlinas o sean dólares. Los bancos centrales están emitiendo cantidades importantes de monedas. Y también los ministerios de Hacienda de los países, los MEPs, ¿no es cierto? Aquellos que pueden, están lanzando paquetes muy colosales. Perú no puede responder a ese mismo nivel. Los soles, por ejemplo, son de curso legal solamente en la República. Y si bien es cierto, Perú tiene más techo fiscal que otros países de América Latina, tampoco es ilimitado. Vamos a ver luego ese tema. Si me ayudas para verla un poco más abajo, para que se vea un poco más, ahí está. Lo que tenemos ahí es el crecimiento del PIB mundial, y comparen ustedes el año 2009, cuando el mundo cayó a 0,1%, venía a 5,6% del 2007 y se cayó a 0,1%. En ese momento se bautizó a eso como la gran recesión mundial. Imagínense ustedes ahora, si la gran recesión mundial decimos 0, ¿cómo va a ser ahora? El Fondo Monetario ha publicado hace un par de semanas sus cifras en varios escenarios. Su escenario central es una caída este año del PIB mundial de 3%. Sin embargo, esa cifra ya es historia, porque solamente incorpora como supuesto que la epidemia se evapora, se desvanece a partir de julio de este año, algo que es un poco inverosímil. Y además que solamente paran 5% de días útiles en el año todos los países, y los países europeos paran 8% de los días útiles. Eso claramente no ha sido así. Muchos países están alargando la cuarentena. Por lo tanto, estamos en otro escenario, el de la línea roja, que arroja una caída del PIB mundial del 6%, ¿no? Si seguimos a la derecha, Estados Unidos, por ejemplo, este año caería 6%. Eso era con el escenario benigno. Las cifras de Estados Unidos quizá este año lleguen a una caída de 10%, ¿no? Es una economía al 90% de capacidad, como ha dicho el Economist. Igual la zona euro va a caer este año encima de 2 dígitos. Entonces estamos hablando de algo que no ocurre esto hace 80 años en el mundo, ¿no? La siguiente, por favor. A manera de ejemplo, vemos cómo han respondido los bancos centrales del mundo. Comenzamos por Perú, porque estamos en casa. El Banco Central peruano, en 2 reuniones de directorio, entre un mismo mes y fuera de la agenda de esa semana, bajó la tasa de interés 100 puntos básicos en cada reunión, ¿no? Y hoy día tenemos una tasa cercana al 0%, 0,25%.
la misma tasa que tiene el FED en Estados Unidos. Cabe acá destacar el caso de Reino Unido. En el Reino Unido, el Banco de Inglaterra ha colocado la tasa de interés a cero. A cero. Y además, algo muy ilustrativo del problema, han decidido financiar ilimitadamente con fabricación de libras esterlinas todo lo que el Tesoro inglés necesita. O sea, si el Tesoro inglés tiene un déficit de 5%, por decir, este año, ese 5% va a ser financiado con el Banco de Inglaterra. Eso hacía Perú en los 80, ¿no? Eso hoy día va a ser el país desarrollado del planeta. Por su parte, el Banco de Estados Unidos, el FED, ya ha emitido en lo que va de pocas semanas el 40% de lo que es la base monetaria de ese país. Una cifra pues colosal que hace empalidecer los famosos QEs de hace 10 años, ¿no? La siguiente, por favor. A manera de ejemplo, vemos ahí al lado izquierdo cómo Estados Unidos en solamente 5 semanas ya lleva 26 millones de desempleados. En la crisis del año 2009, la crisis internacional, el desempleo llegó al 10% en Estados Unidos, en el peor trimestre, y luego de 4 trimestres. 10% eran 15 millones de trabajadores. Ahora, en solamente 5 semanas, ya vamos 26 millones. Y este viernes sale la nueva cifra, que se espera que sea 4 millones más. O sea, estamos hablando de 30 millones de desempleados contra 15 millones que había en la última recesión. O sea, el doble de desempleo, 20% de desempleo abierto en Estados Unidos. Por eso que uno está viendo las respuestas colosales, tanto del Banco Central, FED, como del Tesoro norteamericano, con paquetes colosales aprobados por eso. Esto no es ningún juego, estamos hablando de una recesión planetaria. La siguiente, por favor. Esta cifra la hemos calculado en Macroconsul hace 3 semanas y ya está quedando corta. Hace 3 semanas no estaba claro que todavía iba a haber una quincena más de cuarentena y se suponía que los sectores iban a ir más rápido. No, se pensaba que, digamos, en estas 8 semanas de cuarentena ha habido mucho trabajo en el MEF y mucho trabajo en el Ministerio del Interior, sobre todo en el Ministerio de Salud, ¿no? Esos 5 ministerios han estado realmente atosigados con el problema del coronavirus. Pero los sectores productivos han tenido más tiempo, han tenido 7 semanas para elaborar y con los privados planes de salida, de reapertura, junto con el MINSA. Y lamento que eso todavía no está listo. Se ha presentado recién ayer o este domingo un plan de reapertura de sectores bastante modesto, en verdad, que no hay una línea conceptual detrás, ¿no es cierto?, que diga por qué uno y no el otro. Eso tiene que estar muy claro, y como no está muy claro, se presta a ciertas arbitrariedades. En teoría, una apertura más inteligente tendría que haber sido por aforo y por protocolos, pero no por sectores. Todos los sectores económicos modernos que puedan probar, que tienen procesos protocolizados, tendrían que haber entrado en la misma semana, ¿no es cierto? No de esta manera. ¿Por qué digo que va a ser más complicado ahora? Porque imagínense que solamente un tercio del PBI entra nuevamente a trabajar ahora en mayo. ¿Qué hacen los 2/3 de trabajadores en sus casas? ¿Van a ir a la calle? ¿Lo van a controlar los policías? Es imposible que la economía se reabra la cuarta parte de cada mes cuando la PEA se va a liberar al 100% en una semana más, ¿no? La gente sigue empleo porque su sector todavía no abre este mes, abre en 2 o 3 meses más. ¿Qué es lo que va a hacer? Eso es en el mundo moderno, porque en el mundo informal vamos a ver luego cómo eso se va a comportar. En todo caso, acá vemos la cifra de caída del PBI de 8% en el primer trimestre de este año, que eso ya va a ser un dato, porque el dato de marzo sale la próxima semana, el 15 de mayo, vamos a saber el dato de marzo, que se calcula una caída de 30% de productos solamente en marzo, con lo cual el primer trimestre ya cae 8%. Sin embargo, el peor mes del año sería abril, ¿no? En abril estamos calculando una caída de producto entre 50 y 60% de caída del PBI de abril, ¿no? Y el de mayo no es mucho mejor, porque ya muerde una semana más de cuarentena y además toda la economía no se reinicia. Por lo tanto, la caída de mayo va a estar también cercana a 40% de producto. Entonces, tienes una caída de 30%
marzo, 60% de caída de productos en abril, 40% en mayo, 30% en junio. ¿Se imaginan lo que esto va a hacer? Esa cifra que vemos de ahí de 11.6 ya no va a poder ser. Estamos realizando en Agroconsul en estos días intensamente el nuevo número, pero tranquilamente se va a ir pegando poco a poco más al 20%, lo cual es mucho decir. Con eso estamos hablando de la recesión más grande en Perú en los últimos 140 años, solamente comparable con la caída del 30% de la guerra con Chile. Esto sería una caída del 20%, dejando cortas las últimas 3 recesiones de Perú. ¿Cuáles han sido las últimas 3 grandes mega recesiones de Perú? El año 89, con Alan García I y la hiperinflación. El año 83, con un niño extraordinario y un ajuste fiscal colosal. En el 83, el déficit fiscal de Perú pasó de 10% a 0 en solamente un año. Imagínense ustedes cómo es bajar el déficit fiscal de 10 a 1 en un año. Una cosa terrible que el Estado casi cerró. Entonces, eso es el año 83, ¿no? Y la siguiente recesión fuerte fue digamos, en el año 30 en Perú. Entonces, no sé si me escuchan, porque no veo la pantalla, pero voy a seguir. Entonces, tenemos una recesión cantada y las respuestas todavía que estamos dando no van a lograr contrarrestar esa caída que ya, porque es una caída por el lado de oferta, no sé si me explico. Esta recesión no es una caída de la demanda, ¿no? La caída que estamos viendo en estos meses no es porque no haya demanda, es porque no te quieren operar. Por ejemplo, una gran minera, por ejemplo, o un gran supermercado, o una gran fábrica, una gran venta, digamos, de automóviles, no es que hoy día no venda porque no tiene demanda, es porque no te dejan operar. En cambio, cuando la economía se abre de acá a 3 meses, la recesión no va a ser porque no puedes operar, vas a operar, pero no vas a tener demanda. Por ejemplo, una fábrica textil puede volver a operar, pero de ahí que la gente compre textiles es un plazo muy largo. Entonces, la recesión peruana del 2020 tiene 2 fases. Una primera fase, que es esta, que va entre marzo y julio, que es una recesión por oferta, por choque de oferta. Y entre julio y diciembre, porque no hay demanda, porque esa gente que perdió el empleo, esas empresas que quebraron, no tienen mucho que demandar. Por lo tanto, es una combinación bien perversa de oferta con demanda que se contraen. Por eso que ahorita un paquete fiscal no sería útil, sino más bien hay que guardar las balas para cuando salgamos a partir de agosto. Lamento que no podamos ver la pantalla ahora, pero porque, digamos, entrar ya al tema minero. No sé cómo podemos resolver. Sí. Y Elber, sí estamos en la... Ya hemos hablado de la PEA, has hablado de la PEA, vamos a entrar Pero a yo la lámina que no, hablas. no puedo ver la pantalla. ¿Ustedes la ven? Sí, estamos conformes, la estamos viendo yo en este momento, y casi todos. Ya, yo no puedo verla. ¿Y si se ve la pantalla? Sí, se ve perfectamente. Por favor. Sí se ve, no te preocupes, Elmer, yo estoy coordinando. A ver, ¿en qué lámina? ¿En cuál estamos para verla? Estamos en la estructura de la PEA ocupada urbana. Ya, ok. Por alguna razón no la puedo ver, pero continúo. Acá vemos que hay 3 grupos de trabajadores urbanos peruanos. Uno de ellos, el más importante, es el famoso independiente, ¿no? Cerca del 40% del empleo en las ciudades del Perú y el mundo urbano privado es el independiente, que justamente no es informal ni formal, porque en verdad no tiene un jefe, ¿no es cierto? En el segundo caso, en el segundo lugar, están los famosos informales, ¿no? Que tienen un jefe, pero ese jefe es informal, y la parte laboral también es informal. Y en el primer caso, a la izquierda se puede observar los formales, que es la minoría absoluta de Perú. 35% de los empleados peruanos pertenecen a ese sector formal laboral. ¿Cómo se va a distribuir el ajuste? El ajuste más fuerte en empleo se da en el sector formal, ¿no? Justamente por su rigidez y por la sobreregulación que tiene, ahí es donde más desempleo va a haber, sobre todo en los contratos, ¿no? En los contratos que no se van a renovar en estos meses. El otro perdedor, pero en menor escala, va a ser el trabajador informal. Porque ese trabajador informal
es más flexible, ¿no? Lo despiden, lo contratan, le bajan el sueldo y eso va a arrancar más rápido. Y a diferencia de el independiente es el que más rápido va a salir. Como digo, apenas la cuarentena se libere la próxima semana, ¿no? Ese independiente vas a ir a buscar. Y no hay como multar al independiente. El independiente no tiene una oficina, no tiene RUC, no tienes una fila encima. El independiente vas a ir a operar. Entonces, el virus, si se va a contagiar, la economía va a avanzar de manera desordenada. La siguiente, por favor. ¿Me dices de cuál estamos? Sí, en los costos económicos del coronavirus. Ya, ahí es lo que tenemos ahí es un primer número que te lleva a cuánto nos va a costar a los peruanos, al mundo privado, esta recesión del coronavirus. Con lo que hubiera sido un escenario sin coronavirus, ¿no? Sin coronavirus hubiéramos crecido este año tal vez 3% y luego 3.4% el 2021. Sin embargo, con esta caída de 11,6%, que ya me adelanto, no va a ser así, va a ser peor, y un rebote del 2021, el área que está ahí sombreada es cercana a 200.000 millones de soles, o sea, 26% del producto, o sea, más de un año de valor de todas las exportaciones peruanas. Casi la mitad del déficit de infraestructura, una cifra colosal la que estamos perdiendo en los privados. Y es así, ha tocado que eso ocurra. Se puede minimizar, por si acaso, con un mejor bono dado en su momento para minimizar el contagio, con un plan de salida más rápido y más inteligente, pero ya parece que eso no va a ocurrir. Y también hemos estimado cuánto subiría la pobreza. La tasa de pobreza el año pasado estaba en 20% y subiría hasta 26% tranquilamente. Cada punto, más o menos, son 300.000 personas. Estamos hablando de casi 2 millones de personas que entrarían en la pobreza. Sería la misma pobreza que hemos tenido en el año 2011. La siguiente, por favor, para ir avanzando. Ahí aparecen las curvas, ¿no? Correcto. Ahí, lo más importante cuando la economía se abre en todo el mundo, hay que la apertura inteligente, el Smart Reopen, tiene que ver con la famosa tasa RO. La RO es la tasa básica de reproducción, que es a cuántos contagiados puede contagiar un afectado con el coronavirus. Ese número hay que bajarlo. En Perú estaba en 3, ahora está picando el 1 gracias a la cuarentena. Entonces, ¿qué sectores deberían abrir la economía y cuáles todavía no? Aquellos sectores que puedan bajar ese RO. El RO se compone básicamente de 2 componentes que tú puedes alterarlo. En verdad se compone de 2 componentes más, que son cosas de la naturaleza o de la capacidad física de la población, que eso no lo puedes mover. Lo que sí puedes mover son esos 2 factores, que son, el primero de ellos, el número de contactos por día, ¿no? ¿Cuántos contactos por día implica tu trabajo? Y la otra es la probabilidad de contagio dado el contacto, ¿no? Por ejemplo, un dentista puede tener 40 contactos al día. La probabilidad de contagio en cada una puede ser muy alta. O, por ejemplo, un trabajador, un abogado que puede trabajar desde su casa, ¿no es cierto? Sus contactos al día son 0 porque no se ve con el cliente físicamente y la probabilidad de contagio también es 0. Entonces, un abogado que tiene su oficina en su casa tiene un ROD de 0, ¿no? En cambio, un dentista no tiene un ROD de 0. O un vendedor ambulante, ¿no? Que tiene, pues, 50 clientes al día y sin mascarilla, ese indicador puede igualar. Si estuviese enfermo ese vendedor ambulante, ¿no? En la siguiente, por favor. Entonces, con eso en la mente, en Macroconsul hemos replicado unos papers que han salido en las últimas semanas en Estados Unidos por economistas muy importantes en su categoría. Ellos han usado datos de Estados Unidos, encuestas laborales, y han clasificado trabajos en los cuales tú tienes mucho contacto con tu compañero, o regular contacto con mucho contacto, ¿no? Por cada puesto de trabajo, desde un recepcionista, un gerente, hasta un operario, ¿no es cierto? Han hecho un promedio ponderado de todos los empleos en cada sector. Entonces han hecho una especie de ranking de contactos, ¿no? Que es lo que tenemos ahí en la pantalla aplicada al caso peruano. O sea, de izquierda a derecha, en el eje X, se observa el índice de contacto físico. ¿Ah? Eso es lo que quería mostrar, que es más importante. El tamaño de la pelotita es de importancia en el PBI. Entonces, si la pelota es muy grande, eres muy importante en el PBI. Pero si estás más a la derecha, tienes más contacto físico. Y el color es de informalidad. Entonces,
Quiero hablar, por ejemplo, de la minería, que esta pelota, la pelota grande, verde, que está abajo a la derecha. En teoría, no sería un candidato a entrar, ¿no? Pero en verdad sí, porque, por lo siguiente, por el grado de informalidad. Al tener la minería peruana moderna, informal, bajo nivel de informalidad, puede rápidamente tener protocolos, mover donde está ahorita, moverse a la izquierda, es decir, rápidamente puede colocarse al lado de pesca, ¿no es cierto? Con los protocolos que la sociedad ha venido trabajando, rápidamente puede colocarse a la izquierda y ser un candidato a entrar. ¿Y por qué es un candidato a entrar muy importante? Por la cantidad de valor agregado que tiene, ¿no? Claramente ahí vemos el tamaño de la pelota, compite con el peso de manufactura. No hay ningún otro sector que le gane a minería que no sea la manufactura en cuanto a PBI. O sea, con los protocolos listos, eso se mueve a la izquierda y tendría que entrar. Y además, pues no está acá, pero en otra presentación la tengo, el número absoluto de trabajadores no es tan grande, por lo tanto, si hay un problema no sería pues de gran impacto en la salud pública. Está focalizado. Entonces, por esa razón es un candidato a entrar. Y quiero terminar con la siguiente, por favor. Son las unidades mineras, ¿no? que han parado. Ahí hemos aproximado la actividad minera por empresa, ¿no? Vemos ahí Antamina cómo tuvo que cerrar, ¿no? Prácticamente. Es el consumo eléctrico de megavatios por hora, de 3.000 a casi un nivel básico de seguridad y luces, ¿no? Cerro Verde, que también aprovechó para hacer una parada técnica, pero felizmente en las últimas semanas ya ha comenzado a activarse. Todavía está en unos 8.000 megas por hora, perdón, y tendría que llegar a un nivel normal de 10 a 11.000, ¿no? También se observa lo que ocurrió con la mina Constancia, ¿no? Que bajó operaciones, las Bambas, que están de manera intermitente, con problemas logísticos, problemas políticos con los alcaldes, y está en un sub y baja complicado. Y también vemos en la siguiente pantalla Chinalco, ¿no? Como además de una bajada en cierto día, el 5 de abril, se ha mantenido estable alrededor de 2.600 megas. Antapacay también se ha mantenido estable con paradas técnicas, y Sauder también se ha mantenido relativamente estable. Entonces, para terminar mi comentario, la minería ha sido un sector, digamos, que no ha parado, en teoría, y también en la práctica, como acabamos de ver. Ha habido problemas puntuales en ciertas unidades grandes, ¿no? Que han tenido que parar, pero en general se ha mantenido funcionando. Entonces no tiene sentido ahora decir que a partir de mayo entra la minería, porque ya está entrando, o sea, ya se dio operando. Es un poco contradictorio eso. Tendría que haber entrado más bien ahora en mayo, ya la mediana y la pequeña, ¿no? Formal. Porque la mediana y la pequeña formal, su única discrepancia con la grande es el número de toneladas que procesa, pero sus protocolos igual los puede seguir. No tiene ningún sentido tirarlos para el final de la cola, ¿no? Obligándolos a procesos severos de cierre digamos, de personal de manera temporal. Una gran pregunta en la cabeza si deben acceder o no acceder al crédito o pedir su inspección perfecta de la obra, ¿no? Entonces, y estaría plenamente justificado, porque la norma te dice que tú vas a andar recién todavía en 2 meses más. Yo termino acá recalcando la importancia del sector y lamentando pues esta recesión colosal que nos va a complicar también políticamente, porque hablemos que estamos entrando el próximo año en elecciones, ya este Congreso es bastante populista, el mismo Ejecutivo ha sacado hoy día una norma en el peruano pidiéndole a los colegios privados que le manden su estructura de costos, ¿no? Eso es algo que no ocurre pues, desde la época de los 80 o Velasco. Me preocupa mucho el sentido del Congreso y tal vez del Ejecutivo en los próximos meses. Pero más me preocupa honestamente las elecciones del año de abril del 2021. Porque si tengo razón, yo y mis colegas, que Perú va a caer este año entre 18 y 20% del PBI, con un desempleo colosal, los cantos de sirena, el populismo son muy peligrosos. Y ese virus es el principal virus de Perú, además del coronavirus y además de la recesión. Yo termino acá y muchas gracias por la invitación. Bien, muchísimas gracias, Elmer. Una excelente ponencia, puntos importantes que nuestro panel va a comentar y va a hacer seguramente algunas apreciaciones importantes para que todos los participantes
puedan tener la información al día de lo que respecta al ámbito minero. Voy a dar pase, daría pase, gracias por ponerme todo el panel. Yo creo que uno de los referentes de la minería, el ingeniero Roque Benavides, me permitiría que si pueda dar algunas apreciaciones respecto a lo que estamos viviendo del COVID en base a esta ponencia de Elmer Cuba. Tiene la palabra Roque, por favor. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre muy grato estar con los ingenieros del Perú, los que construyen y los que tienen que tener la responsabilidad de desarrollar nuestro país. Y entre ingenieros de minas no nos vamos a contar cuentos de sirena. La verdad es que una de las cosas que, quién sabe, no nos ha dicho Elmer, es que en muchos otros países sí se ha seguido operando. Y países como Chile, Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Australia, han venido trabajando sus minas y las han manejado pues en forma inteligente. Yo creo que comparto con Elmer de que la reapertura de los yacimientos mineros y de las operaciones mineras debió haberse hecho antes. Eso ha tenido un impacto muy importante en la industria del cemento, porque mucha gente cree que los mineros estamos totalmente aislados y la verdad es que no estamos aislados. Nosotros estamos plenamente en contacto con la industria cementera. Para una mina subterránea, por ejemplo, necesitamos cemento para el sostenimiento y por lo tanto la industria del cemento también ha debido comenzar a operar antes. Ni que se diga de la cal que se utiliza casi para todos los procesos metalúrgicos en minería, pues necesita también reactivarse y se ha debido reactivar antes, por no decir los explosivos y tantos otros suministros. Una de las cosas que por supuesto comparto con Elmer es que la minería informal ha seguido operando con las condiciones con las que trabaja. Los que hemos sido paralizados somos la minería formal y eso nos tiene que llevar a reflexión ya a nivel de la economía nacional. Yo creo que todos los programas sociales, esta crisis en general, debería de servir como una oportunidad para formalizar a la economía, no solamente a los mineros informales, sino, por ejemplo, los programas sociales que se abran pues cuentas en el Banco de la Nación para quienes reciban esos dineros que seguramente no van a ser suficientes, pero yo creo que es una oportunidad para formalizar la economía y yo invocaría a que los programas sociales, como se ha hecho en el pasado, vengan con una suerte de responsabilidad de quienes reciben estos bonos. Que se van a perder puestos de trabajo, se van a perder puestos de trabajo. Los cantos de sirena diciendo que hay empresas que quieren aprovechar esta situación, que en Estados Unidos hayan 26 millones de personas que hayan perdido su puesto de trabajo y que vamos a 30 millones de puestos de trabajo. Y por supuesto eso es lo mismo que ha pasado en muchas partes del mundo. Así que no caigamos en el populismo. Yo creo que el Congreso de la República tiene que actuar con mucho más seriedad, con mucho más responsabilidad. Es un Congreso que va a estar año y medio y que podría hacer mucho daño. Yo, sinceramente, creo que tenemos que ser muy cautos en el manejo económico y el Congreso está dando muestras de populismo, de ser los buenas gentes. Y acá no se trata de ser buena gente o mala gente, acá se trata de ser justos y de mirar el largo plazo. Yo creo que el Perú merece un futuro promisorio como el que veníamos teniendo y que por supuesto ha sido producto de 25, 30 años de reformas en cuanto a los tratados de libre comercio, en cuanto a tener grado de inversión, en cuanto a ser parte de la Alianza del Pacífico y tener un Banco Central de Reserva absolutamente independiente y tener a Julio Velarde en la cabeza del Banco Central
son reformas muy importantes que creo que tenemos que cuidar. Yo creo que el Perú no puede caer en el facilismo. Hay que hacer un esfuerzo por reiniciar las operaciones y ya las estamos reiniciando. Yo creo que las operaciones son esencialmente una suerte de zona acotada, una zona de cuarentena natural. Acá se ha criticado, ya escuché algunos medios de comunicación, que en Antamina se hayan detectado 48 casos, 50 casos. Yo me pregunto, esos 48, 50 casos no se dan en los mercados de Lima, pero ahí sí se define claramente quiénes son y por supuesto la minería está tomando las pruebas, tanto rápidas como moleculares. Es una forma realmente de contribuir a la salud de nuestro país. La pandemia no es fácil y por supuesto la minería no está exenta de que podamos tener casos. Nosotros en Buenaventura hemos visto casos que hemos analizado saliendo de Lima y en el transporte, en el trayecto a una mina, qué sé yo, en Arequipa, en Cajamarca o en Huancavelica, en el ómnibus. De nuevo volvemos a tomar la prueba al entrar a la mina y da positivo, asintomático en muchos casos. Pero eso es incontrolable. Y lo que es evidente es que el sector minero formal, el responsable, está cuidando de la salud de los trabajadores y por supuesto de las comunidades. Yo creo que hay que salir con fuerza, pero siempre con mucho cuidado, y eso es lo que estamos haciendo en minería. Yo espero que los otros sectores, la pesca, la construcción, la agroindustria, y por supuesto, para terminar, si me permiten, yo creo que esta recesión del 11% que está hablando Elmer Cuba, que no lo dudo por supuesto, merece no solamente reiniciar operaciones, sino que merece sacar adelante todos los proyectos que tengamos a mano. La verdad es que una recesión de este tipo exige tomar las cosas con seriedad y sacar adelante proyectos como Tía María, Queyabeco, en el norte Michiquillay, Galeno, los sulfuros de La Zanja, Tantahuatay y Yanacocha, sacar adelante La Granja, Cañariaco. Yo creo que este es el momento y la minería nos ofrece la oportunidad de salir más rápido de esta recesión. Entendamos que acá lo que se está haciendo es generar más pobreza. Elmer dijo que estamos subiendo de 20 a 26%, estamos retrocediendo al 2011. No somos insensibles y cuanto más pobreza hay en el Perú, menos oportunidades vamos a tener hacia adelante. Yo invoco no solamente a reiniciar las operaciones, sino en todos los niveles, porque muy bien ha dicho Elmer Cuba, no se trata acá de gran minería o pequeña minería, todos tienen que entrar, pero con los protocolos sanitarios. Pero no solo eso, sino que hay que hacer un esfuerzo por sacar adelante todos los proyectos. Yo espero que nuestro viceministro, don Augusto Cauti, nos dé algunas noticias y alguna esperanza en ese sentido. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, Roque. Sí, exactamente, se coincide con la línea en que estamos, toda la parte minera. Importante, el año pasado se hablaba de, hasta el 2018, de proyectos de ampliaciones, Toquepala, Relave, San Rafael. Hasta el año 2019 se hablaba de inversiones, de proyectos mineros puestos en marcha alrededor de 3.500 millones. Al 2020 tendríamos alrededor, con proyectos como Yanacocha, Zafranal, Pampa, de Pongo, alrededor de 5.000 millones. Y lógicamente, según la estadística propia del ministerio, 48 proyectos de construcción que sumaban alrededor de 59.000 millones de dólares. Sí, es importante, exactamente, la minería es la que puede ayudar a contribuir y con estos proyectos hacer que no tengamos ese menos 11% del PBI. Como dice Elber, llegaremos a 20, esperemos que no. Y con este punto de vista también le doy pase al doctor Augusto Cauti, quien viceministro de Minas está en estos momentos también en su oficina. Sabemos del trabajo arduo que viene realizando conjuntamente con la ministra. Augusto, te doy pase, por favor. Tu punto de vista, gracias.
No, gracias. Perdón, gracias a ti, Jorge, y gracias, Elmer, nuevamente por la presentación, el tiempo y esa explicación tan acertada sobre todo el punto de vista económico. Y en general, digamos, yo quiero partir con, digamos, dando mucho la razón de los temas que dice Roque, ¿no? Yo creo que de alguna manera, si hay algún sector que tiene las capacidades y está preparado para iniciar justamente estos trabajos, es el sector minero, ¿no? Y es el sector minero por distintas razones, ¿no? Es el sector minero puesto que, en principio, las actividades mineras se realizan, pues, en lugares remotos, por lo general alejados además de los centros urbanos, porque además la misma legislación de los últimos años así lo establece, y en lugares confinados o encapsulados, ¿no? Por lo general estamos hablando de operaciones que cuentan con campamentos o lugares específicos de trabajo, ¿no? Y esto ayuda a generar, obviamente, en esta situación un menor riesgo de contagios, porque además se pueden trabajar en equipos, en células de trabajo. Creo que todo ese esquema el sector minero lo conoce. Además, hay una cultura de la seguridad bien importante, ¿no? Si revisamos la estadística de accidentes, y esa estadística la pueden encontrar en la página de Ocinermin, los últimos 10 años, la siniestralidad en el sector minero ha caído en casi el 50%. O sea que esa cultura de seguridad, yo creo que este es el momento del sector de demostrar ese conocimiento, esa capacidad. Creo que este es el momento. Este es el momento para mostrar justamente todo lo bueno que se ha hecho durante estos años para bajar esa siniestralidad, esa cultura de seguridad, de protocolos, de cumplimiento de normas, de transmitir a sus trabajadores. Creo que ese es el momento de mostrarlo. Ahora es donde justamente toda esa cultura creo que va a ayudar a que el sector pueda seguir aplicando sus protocolos de una mejor manera en una situación bien compleja como esta. Adicionalmente, los turnos de trabajo, las jornadas, los regímenes que contamos, sean de 21 días, de 14x7, ya de por sí son regímenes que permiten menos movilización de personas. Entonces, otro elemento por el cual la minería está lista, ¿no? Adicionalmente, es una actividad altamente tecnificada, con lo cual justamente uno de los elementos que muchas veces se critica al sector minero, que no es un gran empleador en volúmenes o cantidades de personas, bueno, justamente eso es un elemento que ahora puede contribuir más al Perú. Podemos generar mayor impacto económico en este momento que el país lo necesita como recursos para luchar contra el COVID y utilizando menor cantidad de gente que normalmente se ha utilizado. Estamos hablando de la PEA el 1.4%, el 1.2%, ¿no? 200.000 personas es usualmente el número que se habla de trabajadores directos del sector minero. Hemos tenido a la fecha reportados estos 222 contagios en 9 unidades mineras. Obviamente queremos tener el menor número posible o el mayor cuidado que le pedimos a los empresarios que tengan de sus trabajadores, ¿no? Creo que eso es importantísimo, seguirlo teniendo y ser lo más estrictos en los protocolos y en los cumplimientos y exhortarlos a que ahora justamente se demuestre toda esa capacidad. Y lo otro es, y no menos importante, es justamente la contribución económica que realiza el sector al país, ¿no? Estamos hablando ya de números importantes en términos de divisas, lo que generan las exportaciones. Obviamente tenemos que considerar que los países a los que exportamos, principalmente Estados Unidos y China, que conjuntamente con Europa están casi en el 60% de lo que exportamos, son países golpeados principalmente con los números de contagios y de muerte, con lo que esto genera en términos de contracción de las economías y ello. Entonces somos conscientes que ello está ocurriendo y que ahora va a ser un impacto, pero también al estarse generando obviamente una menor demanda en estos momentos de los minerales, sobre todo los básicos, menos mal los precios tampoco es que han caído del todo, ¿no? Los precios han estado, incluso en los últimos días, los precios del cobre han tenido hasta una alza, ¿no?
Entonces, y ello además en el caso peruano nos ayuda el tema del oro, que siendo mineral de reserva en situaciones de incertidumbre como esta, también puede ayudar mucho, ya que tanto el oro y el cobre juntos suman por casi el 50% de las exportaciones totales que el país normalmente realiza. Ahora bien, ¿qué se ha hecho, ¿no? En este tiempo? Se han tomado distintas medidas durante este tiempo justamente para llevar adelante todo este tiempo de situación crítica que se nos ha presentado bajo esta crisis, que la verdad es una experiencia única. Creo que ninguno de nosotros tenía ni la predictibilidad de saber que esto venía, ni un manual de qué hacer en una situación como esta, ¿no? Pero se ha tratado de llevar las medidas más allá también de lo que ha hecho el gobierno, que ha tomado medidas drásticas, difíciles, complejas, y que han generado, obviamente, que la situación económica sea dura ahora, difícil, pero se ha priorizado, y eso creo que es importante reconocerlo, se ha priorizado la vida de las personas. Y bueno, hemos tenido que lidiar con desmovilizar primero a 100.000 personas de las unidades mineras, luego a relevar las 30.000 personas aproximadamente que quedaron en las minas, luego de ver el transporte de los insumos, que tampoco ha sido un tema fácil que lleguen a su destino, el transporte mismo de los concentrados, en algunos casos material ya producido, que también ha visto complicaciones para su transporte, a pesar de que la carga y la mercancía estaba permitida en la ley. Lo cual nos lleva a otro punto que también, y ahí para ir terminando, creo que es importante foros como el Colegio de Ingenieros del Perú, que agradezco la invitación, y es que para la etapa que viene va a ser importante también la comunicación que podamos tener. Y ahí las entidades públicas, privadas, tenemos que trabajar conjuntamente en difundir la necesidad, obviamente transferir la información adecuada de por qué es importante para el país que la minería active todas estas condiciones o estas características que tiene el sector y la necesidad que tenemos como país de recursos ahora para luchar, como estamos haciendo contra el COVID-19, pero luego para seguir dando los recursos para las medidas económicas que se han ido tomando también como gobierno, subsidios a las planillas, proveer de recursos económicos a la gente menos favorecida, porque obviamente si queremos menos movilización de gente en general, necesitamos darles recursos para que la gente no se movilice tanto y no genere todos estos mayores contagios que, a pesar de las medidas que se han dado muy estrictas, lamentablemente en una situación de mucha informalidad del país, ¿no? por las razones ya que vienen de nuestra historia, hacen que sea mucho más complicado, obviamente, controlar estos contagios a pesar de las medidas drásticas que se han tomado. Y ahí creo que hay una labor también que el Colegio de Ingenieros, con sus consejos departamentales, nos puede ayudar en difundir no solamente las bondades del sector para operar en esta coyuntura, y también para ayudarnos a ejercer control sobre las unidades y monitoreo de lo que puede estar pasando y colaborar con iniciativas para que esto sea de una mejor manera, sino también para difundir esta información en las poblaciones y en las autoridades locales, que muchas veces se nos hace difícil y que genera, lamentablemente, estos problemas que se han tenido, por ejemplo, para transportar personas, para transportar bienes, para transportar insumos a las unidades mineras. Por ahora, creo que es el tiempo que me han dado. No sé, Jorge, si estoy bien con el tiempo o... Sí, es Augusto, estamos bien con el tiempo. ¿Sí? Si tienes un minuto todavía, así que no hay problema. Entonces, minuto final. Bueno, y regresando a ver justamente lo que decía el ingeniero Benavides, ¿no? Al final, sí, si bien somos conscientes que el sector minero en general está preparado para regresar, y quizás, como decía Elmer en su presentación, que en verdad debería quizás todo el sector minero de alguna manera volver, seamos conscientes que en una situación en la que estamos y con los números que tiene el país, obviamente este plan que se ha preparado multisectorialmente y con el apoyo de la comisión público-privada que se creó la semana pasada por el gobierno, lo que ha tenido es de alguna manera que ordenar este reinicio, obviamente buscando que todavía
en la situación en la que estamos, que los contagios siguen creciendo, no podamos volver todos en principio a operar. Y yo quiero añadir ahí que en verdad logísticamente también es muy complicado, ¿no? Fíjense ustedes, o sea, cuando uno corre una maratón, en la maratón no pones a los 20.000 en la primera fila. En la primera fila van normalmente los que tienen las mejores calificaciones de tiempos con registro del último año, ¿no? Y así van partiendo los grupos y van partiendo el primer grupo los que tienen luego los mejores tiempos, luego los que son con mayores horas, y luego van los amateurs, ¿no? Esto de alguna manera también tiene que reflejarse cuando se inician unas actividades económicas. No podemos entrar todos a tropicones el día 1. Obviamente se tienen que tomar criterios, los criterios tienen que ser lo más objetivos posible, sin duda, con los mayores protocolos, tienen que cumplirse ellos, y como se ha establecido en el decreto supremo emitido el día domingo, el 080-2020 PCM, se ha establecido que en estas 4 fases, en principio iría el segmento de la gran minería, ¿no? Que le toca en este caso, digamos, estar en la primera línea de la maratón, y que obviamente al correr más rápido y sin tropiezos va a hacer que los que vengan corriendo atrás puedan llegar de una mejor manera a la meta. Yo de esa manera quisiera, con ese ejemplo un poco deportivo, terminar esta intervención, y quedo a disposición. Gracias. Jorge. Jorge, ¿estás ahí? Creo que no. Jorge Soto salió, dice. Creo que se fue. ¿Y Luis Alba? Yo creo que los que estamos desconectados somos tú y Sí, yo. ahorita, buenas noches. Ahorita se va a volver a conectar. Tuvo un inconveniente con la conexión por el tema de internet, pero ahorita quien va a participar va a ser el ingeniero Luis Alba. Muy bien. Okay. Okay. ¿Aló, me escuchas? Sí, sí, Lucho. Sí. Adelante. Buenas noches. Perdón, sí, Lucho, ¿me permites? Sí, Jorge, ¿Me sigue. Sí, lo que pasa es que se fue el audio y la cámara aquí en mi área. Bueno, cosa de los sistemas, no somos los expertos en sistemas, pero ya está solucionado. Creo que estás en una zona de baja señal, me parece, Jorge. Bien, de la mediana minería, que eres también uno de las personas importantes en temas de la mediana minería. Y del contexto que Elmer nos ha expuesto, nos da en datos importantes desde esa perspectiva que acabamos de escuchar la ponencia de Elmer. ¿Qué comentarios, qué opiniones tienes al respecto? Y quería indicarles a la audiencia que luego de esta primera ronda hay una segunda ronda en la cual también van a haber preguntas por parte del público. Adelante, Luis, bienvenido. Gracias, Jorge. Bueno, primero que nada, agradecer como miembro de la Junta Directiva esta noche que nos ha acompañado Elmer, Roque, Augusto Cauti, dándonos apreciaciones de cómo hacer para sacar adelante la minería. Y agradecerles porque nosotros estamos haciendo los martes de la ingeniería y todos los martes queremos que haya este tipo de cosas para que nuestros afiliados, nuestros ingenieros en todo el Perú estén enterados de todas estas cosas que son de importancia para nuestro país. Efectivamente, la importancia de la minería es ampliamente conocida por todos. Sabemos la importancia. Sabemos que el aprovechamiento de los recursos naturales en el Perú
históricamente pues, nos ha permitido tener una economía diversificada. El problema es que el desarrollo de la minería depende pues, de muchos factores que muchas veces el ente competente, como el Ministerio de Energía y Minas, no tiene todos los mecanismos porque hay otros entes o otros ministerios que dependen también del desarrollo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los proyectos que nosotros tenemos, el caso más fresco que es el proyecto Tía María, porque yo estoy totalmente de acuerdo con Roque en el sentido de que abriendo todos estos proyectos que están paralizados por alguna otra cosa, que es necesario echarlos a trabajar. Si necesitamos reactivar la economía, estos proyectos están a la mano, ya están descubiertos, ya se hizo la investigación. Así como una empresa que hace investigación, una empresa de tecnología que hace investigación en sacar nuevos productos, la minería ya hizo la inversión y los proyectos ya están ahí. Están para sacarlos al mercado. El caso de Tía María, tenemos que ver la forma de que Tía María trabaje, para que dé trabajo. Yo no sé, me parece que son 9.000 puestos de trabajo que están ahí listos para empezar. Entonces, creo que tenemos que pensar un poco más y el gobierno tiene que apoyar a la minería. Ahora, ¿cómo apoya? Yo pienso que ¿cómo va a apoyar el gobierno a la minería? Tiene que realizar pruebas masivas para detectar y aislar el virus. Porque ese es el gran problema que tenemos ahorita. No se han hecho pruebas masivas y no se sabe quién está infectado. Entonces, si bien es cierto, la minería va a cumplir, va a hacer sus protocolos, todo, pero tampoco a la gente la podemos aislar en un punto porque va a haber un momento que va a salir a socializar con la gente. Y si no hay esas pruebas masivas, puede contraerse, por ahí contagiarse. Entonces yo creo que el Estado tiene que cumplir un rol importantísimo en hacer estas pruebas masivas para aislar este virus. Porque si no, todos los proyectos, ahora la minería no está sola, está bien que sus operaciones lo haga, pero ahí vienen los proveedores que te traen los productos, etcétera. Entonces, todos se van a reenganchar, como decían, la economía, pero todos necesitan tener lo mismo, cumplir los mismos protocolos, etcétera, etcétera, si no, la cosa no va a funcionar. Por eso creo que el Perú tiene ahora un gran desafío sanitario y económico, y es la ocasión, como decía Roque, de crear una mejor sociedad de la que hemos tenido. Por un lado, una sociedad que termine con la informalidad. Va a ser difícil, pero tenemos que intentarlo, porque no podemos andar con esta informalidad que siempre lo hemos tenido. ¿Hasta cuándo vamos a tener? Yo creo que es una oportunidad, como dice Roque, de buscar nuevas opciones, y las nuevas opciones la minería lo ofrece, así como los otros sectores también seguro lo ofrecen. Pero yo lo hago porque, bueno, me dedico a la minería y veo que ahí hay oportunidad de salir adelante rápidamente. Bueno, eso en el caso. Ahora, lo escuché al viceministro que decía que vamos por partes, primero la minería, la gran minería, luego irá la mediana y luego la pequeña minería. Yo creo que son cosas diferentes. Cada mina tiene su protocolo y cada mina va a cumplir y son responsables. Es más, por ejemplo, hace rato hablaban de la pequeña minería. La pequeña minería prácticamente no ha parado. Yo tengo entendido que en Huamachuco, o la minería informal, digamos, en Huamachuco, allá en la Rinconada, toda esa gente ha seguido trabajando. Entonces, yo creo que aquí el problema es cómo hacemos las pruebas masivas para que toda la producción se ponga a trabajar, porque también tenemos que entender que la mediana minería o pequeña minería, estamos hablando de lo formal, tiene buena cantidad de personas también. ¿Qué van a hacer esas minas que ya no aguantan más? ¿Vamos a entrar en suspensión perfecta todas las unidades?
vamos a paralizar, ¿qué se va a hacer? Entonces la situación es un poco complicada porque yo no entiendo una mina que tiene todo su protocolo, no tiene ningún efecto con la gran minería. Pero yo lo veo totalmente que son casos aislados porque todos tienen que cumplir el protocolo, como lo dijo Elmer hace rato. Bueno, eso sería lo único más que te puedo decir, Jorge. Nos quedamos para la segunda rueda. Gracias, Lucho, por tu participación. Elmer, si tienes que acotar algo dentro del punto de vista de las opiniones que ha realizado Roque, el doctor Augusto Cauti y Lucho Alba, sabiendo de que en estos momentos la minería se ha dado solamente de que, como dice Lucho, varias de las operaciones mineras lógicamente están alejadas y parte de ellas son la mediana minería. ¿Crees tú que qué deberíamos hacer o qué debería hacer o cuál es el aporte que le deberíamos dar al Estado peruano para ver qué posibilidades hay de que en los meses que está dispuesta las fases respectivas de reactivación de la economía y de las fases en que está dispuesta la minería, se podría hacer algo en ese contexto general? Sí, sí, mira, acá hay un profesor Cochrane, que es profesor de Berkeley, muy famoso economista liberal, que él dice lo siguiente: la economía no se puede prender y apagar como si fuese un foco de luz. La economía es como un reactor nuclear. No puedes prenderlo y apagarlo muy rápido, porque si la prendes y apagas muy rápido, se puede derretir, ¿no? Y eso es lo que pasa con la economía. En este caso ha sido muy fácil desactivarla, pero activarla es complicado, porque está toda la cadena la cadena de suministro, ¿no es cierto? Hay miles de proveedores. Por cada producción de una tonelada de cobre, por ejemplo, tú usas energía, mano de obra, cal, transporte, alimentación, uniformes, ¿no es cierto? Entonces, toda la economía está muy, muy entrelazada. Entonces, no es posible abrir un sector sin abrir los demás que están hacia abajo o hacia arriba, ¿no es cierto? Y como eso no se puede hacer, porque tienes que tener miles de ingenieros, ¿no es cierto?, en cada sector, para que abran al mismo tiempo el que abre y toda la cadena, ¿no es cierto?, de suministro, hacia atrás y hacia adelante. Por lo tanto, eso es imposible. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener todos los costos de la pandemia a un costo económico enorme. Me explico. El próximo lunes 12 de mayo solamente va a abrir 10% del PBI nuevo. Y sin embargo, no hay cuarentena. O sea, vas a tener el 100% de la población económicamente activa lista para trabajar, pero solamente un grupito va a poder trabajar, ¿no? Entonces tienes un montón de gente que no va a estar en su casa, va a estar en la calle paseando y contagiándose y no va a estar trabajando. O sea, si igual me voy a contagiar porque no hay cuarentena, estoy en la calle y me contagio, mejor trabajo en un lugar que está protocolizado. O sea, estamos pagando la secuencia que ha hecho el MEF de entrar un grupo de sectores en los próximos 4 meses, tiene ese error de concepción inicial. ¿Por qué? Porque vas a tener todo el costo económico de la parálisis y ni un costo en la salud, porque esta gente que no está operando va a estar en la calle, ¿no? Sin ningún protocolo. Por lo menos trabajando tienes protocolo. No sé si me explico. O sea, eso es bastante grave, pero todavía se puede corregir. Yo tengo la esperanza que los sectores productivos convenzan al Ministerio de Salud y al Ministerio de Economía de cambiar la secuencia, porque está mal planteada. Tiene un error de diseño, ¿no es cierto? Porque si abrimos solamente un poco la economía cada mes, pero la gente está en su casa, en la calle, vamos a tener todos los costos de la pandemia sin ningún beneficio económico. Esto todavía se puede cambiar de acá a agosto, ¿no? La secuencia de entrada. Ese sería mi nuevo comentario. Bien, muchas gracias, Elmer. Hay varias preguntas. Aquí tengo un sinnúmero de preguntas de todos los invitados, pero voy a tocar una de ellas para poderla comentar también y aprovechar que están ustedes, que son los especialistas. Algo interesante que proponen aquí es, dice, para facilitar la reactivación de la actividad minera, las empresas mineras deben poder comprar directamente las pruebas rápidas, ya que en la actualidad no le pueden hacer porque solo las droguerías están autorizadas. El Estado debe aprobar un decreto donde permita a las empresas mineras comprar directamente esas pruebas a laboratorios certificados y homologados en Europa y América. Lógicamente, este es un contexto un poco difícil, pero bueno, desde su punto de vista de cada uno de ustedes, que le voy a dar pase primero a Roque de acuerdo a lo que está en el programa, ¿qué
¿qué debería hacer en todo caso el gobierno? ¿Cómo podemos enlazar, engranar este tema de tener las pruebas rápidas para las empresas mineras? Porque lógicamente esto tiene que estar autorizado por el MINSA y sabemos todos que los procedimientos y los tratamientos son bastante difíciles. Te doy la palabra, Roque, por favor. Gracias. Muchas gracias, Jorge. La verdad es que tocas un tema muy sensible. Nosotros, para las operaciones críticas de las minas, hemos estado tomando pruebas. Y la minería, y eso que lo escuche todo el mundo, porque la verdad que los críticos pareciera que mañosamente no quieren entender. La minería es la que ha traído más pruebas al Perú que ningún otro sector. Es la que ha hecho más pruebas a sus trabajadores. Y la verdad es que este es el típico caso, y Augusto Cauti lo entiende perfectamente, es el típico caso donde tenemos que trabajar de la mano el sector público y el sector privado. Es evidente que deben de haber cuestiones técnicas en estas pruebas y que el Ministerio de Salud algo debe tener que decir, pero por Dios, yo creo que lo que hay que hacer es que el Ministerio de Salud facilite esas pruebas lo más rápido posible, y si es que podemos importarlas directamente, mejor. Yo recibo la llamada del embajador de Corea del Sur cada cierto tiempo porque tengo un grado de amistad con él, y me dice, acá nadie decide, y nadie, que me disculpe el embajador, no debería decir su nombre, pero en fin, lo cierto es que hay países que han actuado bien, rápidamente. Taiwán ha actuado bien. ¿Por qué no podemos traer de allá? ¿Por qué no podemos traer de Corea del Sur? ¿Por qué no podemos traer de Alemania y de la China, ¿no? Pero tiene que haber mucho más fluidez. La única manera de reiniciar operaciones es tomando las pruebas, ya sean rápidas o moleculares. Y nosotros en Buenaventura, y estoy seguro que en la mayoría de las empresas, estamos encontrando dificultad para tener esas pruebas. Eso es indispensable. Yo invoco al Ministerio de Salud a que agilice todos esos procesos y que liberalice, por supuesto. Bien, gracias, Roque. Hay una pregunta que le voy a dar un contexto general, y aprovechando que está nuestro doctor Cauti, viceministro. Entendemos que hay un alto porcentaje de la pequeña minería y la minería artesanal que han venido trabajando, lógicamente. La pregunta o la duda que tiene el público es ¿por qué en la minería se puso de la pequeña minería y la minería artesanal está en la fase 4? Entonces, ¿se podría hacer algo al respecto para que parte de esta actividad, lógicamente, desde el punto de vista formal, pueda engranarse rápidamente a la actividad económica? Augusto, por favor. Bien, parece que no tenemos el contacto con Augusto. Pero sí, tienes razón. Ahí Gracias. Bueno, no, primero, en relación a lo de las pruebas, yo quería ratificar, ¿no?, lo que dice Roque. Creo que de alguna manera el sector privado y en particular el minero ha sido el que más se ha puesto rápidamente a tratar de conseguir las pruebas, inclusive directamente, tratar de traerlas del extranjero. Lamentablemente, como en otros casos de otros insumos o bienes requeridos para la actividad económica, hay restricciones a nivel mundial también para conseguir estos implementos, estos bienes, equipos en general, ¿no? Y parte de ello también son las pruebas y algunos de estos equipos de protección para esta circunstancia en que lamentablemente se han tenido restricciones, ¿no? Había incluso una donación que hizo la propia Sociedad Nacional de Minería, que fue muy bien recibida por todos, y que sin embargo ha tenido trabas desde su punto de origen en China para poder finalmente llegar al destino acá en Perú. Y estos son justamente el tipo de retos que se van presentando, ¿no? Hoy en día, posiblemente algún proyecto importante de construcción puede tener también problemas de no necesariamente contar con los bienes necesarios que pueda necesitar porque vienen de otros países, vienen de Europa o vienen de Estados Unidos o vienen de China. Existen restricciones también para poder conseguir estos
estos insumos, suministros, dada la coyuntura, que hay que recordar que es una coyuntura mundial, es una coyuntura compleja, ¿no? En cuanto a las fases y la pregunta de las fases, bueno, en verdad esto, como se estableció en la norma, el decreto supremo que salió el día domingo, se ha establecido básicamente una estrategia que involucra la reanudación de las actividades en general. Se han mencionado estas 4 fases para su implementación y se han establecido unos criterios, ¿no? Estos criterios tienen que ver con la dimensión social, con la movilidad interna, con los temas de salud pública, y la misma norma en su artículo 2 lo establece también por la función, por lo que representa la actividad económica de estas actividades, ¿no? Ese ha sido un criterio objetivo que se ha tratado de tener en esta situación ante todavía este escenario complejo en el que nos encontramos y de incertidumbre ante la pandemia y el comportamiento de la curva de la enfermedad. Y justamente se ha optado, dentro de lo que se ha discutido en este grupo con la comisión, que también ha estado el sector privado representado, los gobiernos subnacionales, la academia y distintas autoridades del gobierno, justamente se ha considerado ir en una primera fase con un primer grupo de actividades económicas. Ello no quiere decir que no se hayan mapeado las otras, y ello no quiere decir que tampoco, como lo dice la norma, que para las siguientes fases se irán haciendo evaluaciones permanentes en función de estos criterios. Entonces, si bien hay un plan ahora, esto no quiere decir que esto no se vaya actualizando, que no se vaya considerando las situaciones que van a darse, puesto que, como todos estamos viendo, esta crisis y esta pandemia ha hecho que las consecuencias o las medidas que se tengan que tomar han tenido que ser en muchos casos muy de corto plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente es una situación muy particular con una gravedad de incidencia en los contagios muy fuerte, que realmente ha hecho que los números en estos contagios crezcan de una manera exponencial, ¿no? No solamente en el Perú, ¿no? En otros países, en Italia, en España, ello también ha ocurrido, ¿no? Obviamente hay algunos ejemplos buenos, ¿no? Roque mencionaba lo de Corea, está el caso de Nueva Zelanda también, que ha manejado bien estos aspectos. Obviamente son otras realidades, tienen otros puntos de partida de infraestructura médica, de profesionales de la salud y de aislamiento de estos países, que también por su ubicación geográfica hace obviamente que tengan otro tipo de coyuntura, pero de los cuales sí hay lecciones que se están aprendiendo y que justamente se han ido tomando algunas de estas en las medidas que se han adoptado. Entonces, esto es un proceso progresivo, es un proceso en el cual también se van a ir evaluando una fase en función de las nuevas información que se va generando, ¿no? Y no creemos que todo esto esté en piedra, ¿no? Esto sigue siendo parte de lo que se va a ir evaluando y considerando, no solamente para nuestro sector, sino también para muchos otros sectores que inclusive generan también más empleo que el nuestro, ¿no? Estás en silencio, Jorge. Sí, disculpe. Sí, bien, como comentaba, que el impacto que tiene la minería es tan importante, tal es así que a veces desde el punto de vista de las comunicaciones, de los canales de televisión, rápidamente la noticia pegó de que en las mineras habían contagiados, pero tenemos en cuenta que es la cantidad de personas que trabajan en la minería a la cantidad que han sido infectados no marca más del 0,1%. Y eso lo dijo muy, muy claro Roque. Y desde ese contexto, asociando un poco al tema de la exposición de Elmer, donde también manifestaba que lógicamente sí, en la pelotita, donde se visualizaba que la minería
lógicamente pasaba hacia el lado izquierdo, aplicando protocolos de todo punto de vista de prevención, lograríamos que la minería sea una de las primeras o de las mejores, las más rápidas en reactivar la economía, conociendo también de que, o sabiendo también de que la minería aporta entre 0,5 y el 1 del PBI, ¿no es cierto? Dentro de ese contexto general, ¿cómo está afectando directamente a la mediana minería? A Luis Alba, si me estás escuchando, un poco, ¿cómo afecta directamente a la mediana minería y qué pilares o qué punto de vista ha tomado o tomarían las empresas para poder reinsertarse rápidamente y seguir con estos proyectos, seguir con esta actividad económica que logre levantarnos rápidamente a todo el ámbito económico, asociado lógicamente al tema de comunidades, que es algo que muy latente siempre cuando hay un proyecto minero nuevo y aquellos que ya están en plena operación. ¿Podrías comentarnos algo respecto, Lucho? Sí, ok, gracias. Bueno, respecto a la pequeña minería y mediana minería, yo la verdad que no he visto nada oficialmente, no ha sido publicado. Yo no he visto todavía una descripción precisa de cuál es la fase 1, fase 3 y fase 4, pero sí hay en el caso de la fase 1, ¿no? Yo creo que el problema, como lo dije inicialmente, no sé si podrán soportar estas empresas paralizadas, porque hay excepciones, hay empresas que están trabajando, que han continuado trabajando y han hecho sus controles, sus protocolos, pero la verdad que yo me preocupa porque no veo cómo van a poder subsistir y cómo van a poder cumplir con sus compromisos, con sus pagos y todo lo que tienen que hacer. Porque no te olvides que tras de una mina hay contratistas, hay otro tipo de cosas que esa cadena de pagos va a tener problemas. Entonces, no sé específicamente, como te vuelvo a repetir, yo no he visto una descripción precisa de la fase 1, fase 3 y fase 4 oficial. Todos son en cosas que han sacado por ahí, pero del ministerio no he visto todavía nada como que salga. Ahora, con respecto a las comunidades, tú sabes que las comunidades ahora, si antes se ponían problemáticas con cualquier cosa, en este momento, con este coronavirus, la cosa es mucho más complicada para las comunidades. Entonces, ellos están controlando, están poniendo tranqueras, están trancando la carretera, no quieren que venga nadie, que no quiere que venga gente de otros lugares. Entonces, es un problema complicado, ¿no?, que estamos afrontando en estos momentos. Y es más, ahora entiendo que le están dando la autoridad o la supervisión a las autoridades locales. Como alguien dijo, esas autoridades locales, primero que no tienen la gente especializada como para hacer este tipo de cosas. Entonces, y no se vaya a convertir en una cosa de corrupción, ¿no? Entonces, es bastante complicada, pero los protocolos se tienen que cumplir definitivamente porque, como te vuelvo a repetir, las comunidades mismas son las que están obligando que se cumpla e inclusive quieren participar de los protocolos a ver si se cumplen o no se cumplen. Y ahí lo que decía Roque, conseguir los test de las pruebas es muy complicado. En este momento nosotros, por ejemplo, llevamos como 3, 4 semanas y hasta ahora nos ofrecen para tal fecha, me acaban de llamar hace rato que me dicen que no viene la prueba mañana, sino están viniendo la próxima semana. Entonces, imagínate. Es un problema. Es el colmo. Entonces, ahora, en el lugar donde estamos nosotros, tomar una prueba, hay que traerla a Lima. La gente, toda la gente que quiere tomar la prueba tiene miedo. Entonces, es todo un problema en este momento. Pero nosotros los mineros no nos corremos al problema, tenemos que enfrentarlo y seguir adelante. Yo creo que, como vuelvo a repetirte, todo el mundo está preocupado por el coronavirus, desde los trabajadores, los funcionarios de la empresa, los directores de la empresa, las comunidades, las autoridades locales, todos están de que cumplas
y te van a estar supervisando constantemente este tipo de cosas. Y nadie quiere que pueda ocurrir un problema en una mina, que te contagien todo y la gente empieza a desesperarse, se va y te deja con las actividades básicas y la mina se te puede inundar, etcétera, todas las cosas básicas que se tiene que estar constantemente trabajando, ¿no? Bien, gracias, Lucho. Sí, efectivamente, yo creo que el Perú necesita una unión muy grande en estos momentos de este COVID-19 que nos llegó sin estar preparados, lógicamente. Quizás tengamos el ejemplo de Texas, Estados Unidos, un estado que tiene sus protocolos ya establecidos para este tipo de virus, en fin, y que ellos, lógicamente, mantienen siempre sus 12 actividades económicas que no deberían paralizar. Y lo trasladamos un poco también a Chile, que está más cerca, que la minería prácticamente no ha paralizado. Desde ese contexto, aprovechando Elmer y luego ya dejándole la última ronda para nuestros panelistas, ¿por qué en este caso nuestra minería solamente trabajó la parte de la gran minería? El Estado sabemos que no ha tenido protocolos. ¿Qué debemos hacer a partir de aquí hacia adelante? Mirar hacia un futuro o un presente que nos haga ser más partícipes de todo punto de vista, teniendo en cuenta las comunidades, lógicamente que eso va a ser un factor primordial para poder reiniciar esto. ¿Qué debemos hacer ahí? ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Cómo debemos participar la sociedad en su conjunto para poder lograr este desarrollo que lo necesitamos todos? Sabemos que hemos acumulado 30 años, ¿no es cierto?, de buen manejo de una política fiscal muy buena, de un BCR muy independiente, reconocido a nivel mundial y que ha llevado a que tengamos reservas por encima de los 74.000 millones de dólares. Eso es muy importante para el Perú. Estamos al 26% de poder de deuda, o sea, la más baja de la región, eso lo conocemos muy bien todos, mucho mejor que países europeos quizás, que España o Francia, que están por encima del 100%. España e Italia, pero Francia está por el 58, 60%. Entonces, de ese contexto general, un aporte adicional que podamos ver en este presente de estos años que vamos hacia adelante para la minería, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos aportar más a ello para enriquecer desde un punto de vista económico y social? Elmer, tu micro. Sí, ahí está. Mira, como acabamos de ver, el Perú y el mundo está en una recesión sincronizada, y también América Latina y también Perú. A diferencia de muchos países, Perú tiene cierto espacio fiscal, pero no es ilimitado tampoco. Para que tengamos una idea, este año la recaudación tributaria se va a encoger. Por ejemplo, en IGB, la mitad del IGB es de importaciones. Estas van a caer fuertemente, porque el petróleo ha bajado de precio 60%. O sea, hay menos recaudación de IGB por importación. Bienes de capital, la inversión privada va a caer este año 40%. Entonces, los bienes de capital importados también van a caer. Entonces, la recaudación de IGB externo se te va a derretir. La recaudación de impuestos a la renta también va a ser muy mala. Pocas compañías van a tener utilidad este año. Entonces, la renta de categoría 3 va a ser cercana a cero, en verdad, ¿no? Y la renta de categoría 4 y 5, que es planillas e independientes, también se va a reducir. Por lo tanto, calculamos que tranquilamente los ingresos tributarios del año 2020 van a caer 3 puntos del producto. ¿Cuánto es eso? 6.000 millones de dólares. O sea, este año hay 6.000 millones de dólares menos de recaudación. Todos los bonos que está emitiendo el MEF ahora con mucho aplauso alcanzan apenas para tapar el hueco de la caída en la recaudación. Otra parte importante de la recaudación no tributaria, en este caso, son los famosos ingresos no tributarios. ¿Qué es eso? Son los TUPAS. Todos los ciudadanos y empresas de Perú pagamos TUPAS, ¿no es cierto?, por varias cosas, DNI, permisos, etc. Eso también se va a caer porque el Estado peruano está cerrado 2 meses y toda la parte administrativa no está procediendo. Por lo tanto, si sumas la caída de recaudación tributaria y la no tributaria, llegas a 4 puntos de producto. ¿Cuánto es eso? 4 puntos de producto son 8.000 millones de dólares. ¿Cuánto va a emitir Perú de deuda este año? 8.000 millones de dólares. Toda la deuda que estamos tomando es para pagar la caída de los ingresos. ¿Ah? Ni siquiera vas a gastar un sol más, ¿no? Ese sol más lo vas a gastar con un fondo fiscal de estabilización, que tampoco es ilimitado. O sea, estamos en una emergencia nacional. ¿Qué hacer? Usar a tus
tus mejores ejércitos. Tu mejor ejército es la minería. Ya se ha dicho hasta la saciedad. Que nada más cercano al protocolo que un trabajador minero, ¿no es cierto? De todos los sectores de la economía, el que más preparado está para cuidar a su gente es justamente la minería. De ahí a cuidarte al coronavirus hay un paso más, nomás, ¿no? La última milla. Lo haces y tiras para adelante. Para que tengas una idea, obligarle a una gran minera a parar 2 meses es quitarle 16% en el total de, digamos, de sus ventas anuales, ¿no? Si la obligas a parar 4 meses, son 33% de ventas. Una compañía cuyas ventas caen 33% implica que no tiene utilidades. O sea, no hay utilidades, ¿no? Así el cobre esté en $2.35, si tú paras 3 meses, no hay utilidades. Si eso le agregas que a la minería artesanal la vas a hacer parar 4 meses o 5 meses, estás trabajando para no perder, ¿no? Entonces, el tema es realmente de emergencia. La única salida es operar con protocolos y no esperar hasta agosto. Gracias. Bien, sí, ese es todo. Es un buen punto de vista. Yo le quiero dar pase al resto de nuestros excelentes panelistas para ir cerrando ya. Esta sería la última ronda. He tomado las preguntas y por eso las he resumido para más o menos tengan un contexto de lo que el público quiere conocer. Cualquiera de los tres le doy la palabra. Roque quizás o Augusto, no hay ningún problema. Si me permites, la verdad es que yo creo que estamos fregados. La verdad es que esa es la palabra. La recesión es durísima, es durísima. Tenemos que hacer un esfuerzo por reactivar cuidando la salud. Reactivar cuidando la salud. Y para eso necesitamos las pruebas. Pero yo no me quedo ahí solamente. Yo creo que para poder pasar este bache recesivo que lamentablemente nos va a impactar enormemente en la economía peruana, tenemos que forzar sacar los proyectos mineros. La verdad es que no hay derecho, como muy bien lo dijo Lucho, no hay derecho que si se conocen los proyectos, ¿cómo es posible que no se estén desarrollando? La construcción, nosotros sabemos, la construcción de un proyecto minero reactiva enormemente porque hay mucho más gente que trabaja en la construcción y después ya viene el proceso de operación donde ya quedan pues la gente que está directamente en la operación. Pero la forma de atacar la recesión en la que vamos a terminar es sacando los proyectos mineros. Y la verdad es que hoy día ya no se trata de que un Tía María sea de Arequipa o un Quellaveco sea de Moquegua o un Michiquillay sea de Cajamarca. Hoy día es el Perú el que está en riesgo. Y yo creo que en eso mi amigo Augusto Cauti tendrá que ser nuestra voz en el gobierno. Saquemos proyectos, hagamos algo para reactivar la economía. No es solamente ponernos a producir lo mismo que ya estábamos produciendo antes. Acá para compensar la recesión tenemos que sacar los proyectos adelante. Por eso son 3 etapas. Una, la de contención, otra, la de reactivación de la producción, que hay que hacerlo lo más rápido posible, y un segundo paso de reactivación de la economía con la minería como baluarte y como líder de nuestra economía. Gracias. Bien, gracias Roque, tienes toda la razón. Debemos empezar, debemos dejar que se reactive la economía desde el punto de vista minero, que es lo que más trasciende ahorita en nuestro país. Augusto, ¿algún comentario, por favor, para finalizar? Bueno, sí, gracias nuevamente por la oportunidad y obviamente estamos, creo que en términos generales estamos acá de acuerdo, ¿no? De acuerdo con varios de los puntos de vista que se mencionan en términos de lo que se puede hacer, de esta punta de lanza que puede ser el sector minero, obviamente considerando también de dónde partimos, de la incertidumbre esta que tenemos frente a estos contagios, la pandemia, lamentablemente la falta de estos recursos o equipos que se necesitan para poder activar con todo, sea por las pruebas, sea también los cuellos de botella que se generan con los laboratorios, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ir conversando con distintas empresas en estos tiempos y para ver cómo están los administrados y qué está pasando, qué problemas tienen, y uno de los cuellos de botella ahora son los laboratorios.
sea, ya ni siquiera es el tema de las pruebas, que también es un problema, sino que ahora cuando tú quieres tomar prueba molecular, hay una capacidad instalada en cada laboratorio que está permitido para tomar máximo 200 pruebas por día de resultados de moleculares. Eso también genera un cuello de botella. Entonces, al activar todos estos sectores a los mismos momentos y en los mismos tiempos, también se generan unos problemas de cuellos de botella logísticos complejos que hay que irlos analizando y hay que irlos viendo. Obviamente sí tenemos mapeado todo el sector para que pueda activar en en las primeras 3 fases. Obviamente hay un tema que tiene que ver con la pequeña minería y la minería artesanal, que como ustedes conocen ya tiene que ver también con los gobiernos regionales por las competencias que se tienen en el Estado. Es una coordinación que hay que tener con los GORES para poder, porque así están las normas, en tanto no se pueda llevar esto adelante de una manera directa, si no es en el caso puntual de la pequeña y la minería artesanal, coordinación con los gobiernos regionales y locales. Y ahí va a ser bien importante esto que decía al comienzo, ¿no? La articulación y la comunicación que podamos tener tanto del gobierno nacional, pero también las empresas directamente con sus autoridades locales, con la sociedad civil, para poder llevar adelante justamente estas coordinaciones que ya se han tenido que hacer para los problemas que hemos tenido inclusive con los transportes de insumos, con los transportes de concentrados en estos últimos momentos. Y finalmente, creo que es importante también, digamos, reiterar lo que se ha venido diciendo, ¿no? Que si bien la minería, obviamente formal, en términos generales, es muy importante para el sector, se tenía o se tiene que priorizar de alguna manera por justamente estos cuellos. Y obviamente con la activación de este primer grupo se ha visto en el impacto económico de una manera objetiva, ¿no? Que representa activar casi el 60-70% del el PBI minero, y justamente esa ha sido un poco la idea en esta lógica de ir por etapas. Pero eso no quiere decir que no se tenga mapeado todo, como les decía antes. Eso no quiere decir que en la medida que las facilidades de los suministros, de los bienes, de las pruebas, de estos cuellos de botella con los laboratorios, la posibilidad que hablaban de que las empresas directamente monten estas pruebas en las gestiones que puedan hacer con la Autoridad Nacional de Salud para comprar las pruebas, para instalar, sabe Dios, un laboratorio, las coordinaciones con los gobiernos locales y regionales, que es una realidad con la cual hay que enfrentarse, porque de acuerdo a la ley de regionalización y la ley de descentralización que se dio hace años, es la forma como se gestiona en esos casos el tema de la pequeña minería y la minería artesanal, y hay que hacerlo en forma coordinada con ellos. Entonces, sí, obviamente la idea en toda esta etapa es que se reactiven por la parte de lo que es lo que le toca al Ministerio de Energía y Minas, la mediana y gran minería en estas 3 fases, y obviamente al costado el tema de la pequeña minería artesanal, que es en coordinación con los gobiernos regionales para poder realizarlo. Y yo con ello quería básicamente dejarlo ahí. No sé si hay alguna otra duda adicional, pero sí quería, antes de terminar, mencionar que ojo, que lo que estamos pasando acá también está ocurriendo en otros países, ¿no? Chile también se ha visto afectado en paralización parcial de sus operaciones. Si bien en el caso de ellos posiblemente ha sido más activa en considerarla una actividad esencial, quizás porque tenían una infraestructura médica mucho mejor que la que tiene el Perú y profesionales médicos en mayor cantidad por población que lo que tiene el Perú, pero también ha tenido estas paralizaciones, en el caso de ellos, por ejemplo, por los sindicatos, ¿no? Que han sido y que han puesto su oposición para generar que ciertas minas se ha dado una paralización. O sea, también ha tenido un impacto, también una paralización de alguna manera parcial en algunas de las operaciones chilenas. Y como les decía al comienzo, ¿no? Al final acá, tanto el problema que se está dando, no solamente de la demanda, que estamos teniendo todos una menor demanda, porque si China está produciendo menos y Estados Unidos están requiriendo menos de nuestros insumos,
por otro lado, la oferta también ha sufrido restricciones, ¿no? Como Perú ha sufrido restricciones, Chile ha sufrido restricciones, en Canadá también hay minas que han sufrido restricciones, en Mongolia hay una operación de Río Tinto que ha sufrido restricciones, operaciones en el África, en Mozambique, han tenido también restricciones. Entonces eso ha hecho que también por el lado de la oferta se esté dando y ello está ayudando a que no se desplome el precio del cobre, lo cual puede ayudar a que efectivamente esta reactivación sea mejor. Si a eso le sumamos que en el tema del oro y de la plata, al ser minerales de refugio en épocas de incertidumbre, los precios están acompañando, creemos que nuevamente la minería puede ayudar al Perú a generar los recursos que se necesitan para combatir y para pensar en la mejora de la economía nacional, que ya de por sí, comparto totalmente lo que dice Elmer, ya está muy golpeada porque no solamente ha sido 15 días, 30, ya estamos yendo por un mes y medio con el efecto que ello va a tener, ¿no? Gracias. Ok, Augusto, gracias. Sí, la hora nos hemos pasado, yo de verdad agradeciendo siempre a él, pero para terminar le doy pase a Lucho. ¿Algún comentario también? No es una pregunta, pero un comentario respecto a que podrías, y es una posibilidad de que cambie el sistema de trabajo de nuestras operaciones mineras, esto asociado a este gran problema del COVID, porque no podemos tener trabajadores que puedan trabajar como se estaba haciendo, un 14x7 quizás, un 20x10, quizás va a cambiar a un 30x10, en fin. ¿Qué opinión de un contexto general podría decirnos, Lucho, al respecto? Y algo que sí es importante y que acotaste y que puede surgir problema es que como el oro va a tener un buen precio y sabemos que está apuntando hacia arriba, la pequeña minería que está dentro del punto de vista de las regiones posiblemente continúe laborando quizás la parte informal. Queremos que sea formal. Queremos también que haya una buena fiscalización. Me parece, y comparto contigo, y quizás todos tenemos un punto de vista muy claro de que las municipalidades quizás no tienen la capacidad técnica para poder supervisar o quizás fiscalizar algunas operaciones, pero que está dispuesto por ahí en algún documento. Tus palabras finales, Luis, de esta importante martes de la ingeniería minera, que es el primero que abrimos del año 2020. Bueno, yo quisiera nuevamente agradecer a todos, a Elmer, a Roque, a Augusto, por apoyarnos en esta noche y compartir con nuestros ingenieros que nos están escuchando. Es bastante interesante lo que se ha hablado esta noche referente a la minería y cómo afrontar y cómo salir de esta pandemia. Ahora, nosotros no tenemos que tener presente que el COVID-19 no se va con la fase 2, la fase 3, con la fase 4. Ahí no termina el COVID-19. Yo creo que tu pregunta o lo que comentabas era que si la minería va a tener que cambiar su sistema de trabajo, definitivamente lo va a tener que cambiar porque a mayor rotación de gente hay más riesgo de que se contagien. Entonces, hay minas que están viendo 30-15, hay otras que están viendo 40-20, hay otras que están yéndose a 60-30. Entonces, hay que hablar con la gente, con los sindicatos y hacerles ver esto. Nosotros estamos en esa situación conversando con los trabajadores para ver ampliar los turnos a un 40-20, por ejemplo, ¿no? Que permita no hacer mucha rotación de gente, porque ellos tienen que ser conscientes de que a mayor rotación hay mayor riesgo de contagio. Entonces, yo creo que el COVID-19 no se va a ir hasta que el mundo descubra la vacuna y se fabriquen los 7.000 millones de dosis que se necesitan. Entonces, ¿cuándo va a pasar eso? No sé si unos hablan en septiembre, no sé si otros hablan el próximo año, pero definitivamente hasta que esto va, tenemos que continuar con este sistema de trabajo que, como hemos dicho y como le dijo Rocky, es complicadísimo. Eso nada más, Jorge, y gracias a todos y a todos los que nos han visto o han tenido la oportunidad de compartir con nosotros. Muchas gracias. Y Sí, bien. esperamos nuevamente vernos el próximo martes. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes, en especial a este panel y lógicamente, Elmer, siempre tu predisposición con el Colegio de Ingenieros.
creo que nos ha dado un panorama muy claro de lo que estamos viviendo, de lo que debemos hacer, de lo que debemos todos los peruanos en este sentido conjugar para sacar adelante los proyectos mineros desde el punto de vista, lógicamente, de la economía, que es el artífice de que este país siga marchando. Es un engranaje, una rueda muy importante en el país. También la pesquería, también la agricultura, pero el movimiento que hace la minería, francamente, es un motor muy pegante que logra que nuestro país despegue. Agradeciéndoles de antemano a todos ustedes, al público presente, muchísimas gracias. Los esperamos en el próximo martes de la ingeniería. Vamos a tratar de seguir aportando para que nuestros asociados, el público en general que se contacta con nosotros, pueda tener noticias, ideas y qué es lo que hace la minería, qué hacen los economistas, cómo nos ven, cómo trabajamos de la mano los ingenieros. Yo creo que eso hace un cambio. También cómo trabajamos con los abogados, como el doctor Augusto Cauti, que, como dijo Elmer, quizás los abogados no tienen mucho problema de tener contacto directo, pero creo que Augusto sí lo va a tener debido al propio trabajo que él tiene. Gracias, Roque, gracias, Lucho, gracias, Augusto, y gracias, Elmer. Más médicos ahora, más médicos y más enfermeras. Eso es lo que se necesita, sí. Bien, Bueno, gracias. Ok, muchas gracias.